Aleluya. Él se merece eso y mucho más, hermano. Créanle. Que nada lo que nosotros hagamos aquí, no somos merecedores, no alcanza a todos los favores que el Señor nos hace, no alcanza a recompensar todos los favores que Dios nos hace. Amén. En esta mañana quizás muchos amanecieron durmiendo, pero usted y yo en esta mañana estamos aquí para venir a alabar y glorificar al Dios que se merece todo, a Jesús. Oh, aleluya. Él cambió nuestras vidas, hermanos. Estamos en tristeza y nos convirtió en alegría. Así que en esta mañana no sienta tristeza, sino alegría. Amén. No importa la circunstancia por donde estemos pasando, hermano. Lo tenemos a Él. Él es nuestro consolador. Amén. Así que en esta mañana le doy gracias a Directiva de Caballeros por la invitación a ese Dios maravilloso por cada oportunidad que me regala, a mi pastor por su aprobación. Y aquí estamos, hermanos. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer un pasaje conocido. Vamos a leer Efesios, capítulo 5, desde el 21. Tiene como título, someteos unos a los otros. Amén. Hemos tenido, nosotros los caballeros, en esta semana, una hermosa semana, amén. Tenemos como título, varones enfrentando desafíos, amén. Muy bonitos temas que nos ayuda a crecer, no solamente a nosotros los varones, sino a los jóvenes, a las jovencitas. Vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús, como siempre lo hacemos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aleluya. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén, amén. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Todos, vamos a leer el 33. Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Somos una iglesia en el Señor y necesitamos cada día purificarnos más en el Señor. Necesitamos aprender de este Dios maravilloso, de esta palabra que nos enseña cada día. Amarnos unos a otros con el temor de Dios, a fin de presentarle esta iglesia maravillosa delante del Señor, una iglesia santa, sin arrugas, sin manchas. Cada día debemos de esforzarnos más por limpiarnos más. ¿Cómo nos limpiamos? Cuando obedecemos la palabra del Señor, cuando venimos, cuando le adoramos, cuando tenemos ese temor delante de Dios. Y el Señor nos seguirá cada día moldeando, nos seguirá cada día preparándonos para ese gran día. Así que yo les invito a levantar las manos y vamos a orar para poner este servicio delante del Señor. Que no sea un día más, un encuentro más. No, que cada día que vengamos aquí salgamos cada día mejores. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El primero agradecido puede comenzar esta oración. Amado Dios, Padre Celestial, Rey Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta mañana maravillosa. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, porque cada día son nuevas, Señor. Oh Cristo maravilloso, en esta hora presentamos delante de tu presencia esta amada iglesia, Señor, que tú compraste a precio de sangre preciosa, Señor. Te ruego, te suplico, Señor, que seas tú, Señor, obrando de una manera especial en esta mañana. Bendice a cada amigo, Señor, los que se encuentran esta mañana aquí, Señor. Toma control de su corazón, de sus mentes, Señor.
También te ruego, Señor, por los hermanos que esta hora nos acompañan, Señor. Y los que no han venido, Señor, permíteles que lleguen, Señor, en esta mañana. Oh Dios, para darte la mejor adoración, Señor. El mayor reconocimiento a ti, el alto y sublime, el Dios todopoderoso. Aleluya. Oh Señor, te pedimos en esta mañana que seas tú derramando de tu Santo Espíritu una vez más, Señor. Que de aquí, Señor, cada día salgamos transformados, Señor. Oh Dios maravilloso, te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Oh, aleluya. Oh, santo, aleluya. De tal manera me amó. Oh, aleluya. De tal manera Él nos amó, aleluya. Que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó. Que a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar Aleluya. el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Por
Porque me amó a mí, le seguiré, oh aleluya. Qué Dios maravilloso, aleluya. Oh, aquí está el Señor en esta mañana una vez más, aleluya. Solamente háblele tu corazón al Señor en esta mañana. Yo sé que tú me guiarás por sendas de bien y de mal. Tomando mi mano llevarás mi alma hasta el objetivo alcanzar. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Si solo estoy, no me siento
Es más fácil contar las estrellas del mar o los granos de arena del mar. Es más fácil que las bendiciones, hermanos. Son muchas las bendiciones que tiene Dios para nosotros y aún las que nos ha regalado Dios. Tener un hogar es una bendición. Tener sus hijos es una bendición. Tener un trabajo es una bendición. Tener todos los que nos rodea, hermano, es una bendición. Pero ante todo, tener a Dios en nuestras vidas es la bendición más grande que puede tener un ser humano en su vida. Oh, aleluya. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no exaltarle? Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Oh, hermano, esta mañana alábele. Dígale, Señor, gracias por tantas bendiciones. Oh, no las alcanzamos, hermano. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Quizás en esta mañana ya íbamos a pasar por un accidente, pero el Señor aún dijo, no, aún todavía no lo voy a guardar. Oh, hermano, ese Dios que tenemos es maravilloso, aleluya. Por eso cada vez que llegue aquí, alábele, adórele con la mejor alabanza, con la mejor adoración. Alábele con alegría, aleluya, bendito sea su nombre. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Yo los invito, mis amados hermanos, que tomen asiento en esta mañana. Bueno, mis amados hermanos, yo le invito a nuestro hermano Hernán y a nuestro hermano Efraín que nos ayude a conectar la ofrenda en esta mañana. En esta mañana vamos a darle una bonita ofrenda. Los agradecidos con el Señor en esta mañana, y los que no tienen, pues que el Señor les siga bendiciendo. Así que esta mañana cierre sus ojitos agachados y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad, porque ofrendar es una oportunidad que Dios nos regala, amén. Así que vamos a ofrendar con alegría. Amado Dios, Padre Celestial, en esta mañana te invocamos una vez más y te damos gracias por esta bella oportunidad que tú nos regalas de ofrendar a tu obra, Señor. Es un privilegio, Señor. Y también te invitamos, Señor, por aquellos hermanos que aún no tienen trabajo, Señor, provéeles también, Señor. A los amigos que no tienen trabajo, Señor, provéeles un trabajo en esta mañana. Oh Dios maravilloso, que seas tú abriendo esas puertas, Padre Celestial. Te lo rogamos, te lo pedimos una vez más en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Si hay algún hermano, un amigo, un hermano que tiene un versículo. Alabado sea su nombre, aleluya. Bueno, el próximo sábado tenemos un ayuno muy especial. Amén, que todos los ayunos son especiales. Solamente nosotros tenemos que tener la disposición. Amén. Alabado sean. ¿Quién es el hermano que en esta mañana se va a ganar esa bendición? Amén. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti.
aunque raye el alba, no te dejaré. si no me bendices, No te dejaré. aunque raye el alba, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, bendíceme ahora, No te dejaré. si no me bendices, No te dejaré. aunque raye el alma, No te dejaré. si no me bendices, No te dejaré. aunque raye el alma, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, Ahora, ahora. bendíceme ahora, bendíceme ahora, 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 aleluya. Si quieres sentir el fuego pentecostal, aleluya, aquí está el Señor en esta mañana. de Dios manifestado, Olvida tus problemas. y ve lo que está pasando, Olvídate los problemas. y mira lo que está pasando, Alábale con las manos. alábale con la boca, Alábale con las manos. alábale con la boca, Y verás como el poder. viene y te toca, Verás como el poder. Oh, viene aleluya. y te toca, te toca, te toca, te toca, 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 toca. Y con la siete vueltas. El muro se cayó, Y con la gente vuelta. el muro se cayó, El muro se cayó. el de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios, el muro se cayó, el de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. Jesús, 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 Aleluya. Jesús, 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 Jesús. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías A tus problemas. muévete, muévete. Tú le dirías a tus problemas, muévete, muévete. Ese problema se moverá, se moverá, se moverá. 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 Tú le dirías a tus problemas, muévete, muévete. Tú le dirías a tus problemas, muévete, muévete. Ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Ese problema se moverá, Oh, se moverá, aleluya. se moverá. El problema se moverá. Se moverá, se moverá. Oh, aleluya. Tu problema se moverá en el nombre de Jesús, aleluya. Cualquier problema, sea la circunstancia por donde estoy pasando,
En ese nombre es todopoderoso. Todo problema desaparecerá. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. En esta mañana, ya que estamos colocados en pie, yo quiero elevar una oración a nivel nacional e internacional, todo el mundo. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Mi país, Colombia, está viviendo un momento difícil. Y yo sé que no solamente Colombia, muchos países. Y necesitamos orar, hermanos, porque recuerde que de Él vienen nuestras fuerzas. Aleluya. De Él viene nuestro socorro. Así que necesitamos orar por nuestros países, por la isla de Aruba, por todos. Así que esta mañana en su mente coja un país. Aquí hay dominicanos, colombianos, venezolanos, peruanos, de todos. Así que vamos a orar, hermano, para que el Dios del cielo tenga misericordia. ¿Sabe cuántas personas amanecieron hoy que durmieron sin el Señor? Y que Dios nos ayude. Que Dios nos siga ayudando, hermano, porque necesitamos de Él. Aleluya, bendito sea. Levante su mano y clame al Señor en esta mañana. Diga al Señor: amado Dios, en esta mañana, Señor, estoy aquí una vez más. Oh Dios maravilloso, reconociéndote, Señor, que te necesito una vez más. Y que colocamos delante de tu presencia, Señor, cada país, Señor. ¿Cuántas personas, Señor, en esta mañana amanecieron, Señor, aún? Durmieron, Señor, sin conocerte, Señor. Oh Dios, te ruego que tenga misericordia, Dios maravilloso. Oh Señor, que seas tú, Señor, obrando de una manera especial en cada país, Señor. Yo te ruego, Señor, por Aruba, Señor, que seas tú, Dios maravilloso. Bendice esta isla, Señor. Habla a tu pueblo, a esta isla, Señor. Sabemos que hay muchas personas que te necesitan, que necesitan reconocerte, Señor, que apartado de ti no somos nada, Señor. Yo te ruego en esta mañana que tú derrames bendiciones, Señor, en esta isla. También te ruego, Señor, por mi país, Colombia, Señor. Sabemos que está pasando por un momento difícil, oh Dios maravilloso. Pero yo te ruego, Señor, de una manera especial, Padre Celestial, que seas obrando, Señor. Yo sé que para ti no hay nada imposible, Señor. Te ruego por Venezuela, Señor. Bendice a Venezuela, Señor. Toma control, Señor. Aleluya. Porque solamente, Señor, si te buscamos, Señor, y te reconocemos, Señor, quizás tenga misericordia de cada país, de cada nación, de cada isla, oh Dios maravilloso. Yo te pido en esta mañana una vez más, te lo ruego, Señor, ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Rey maravilloso, aleluya. Amén y amén. Los dejo en compañía con mi pastor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas, amigos, visitas. Qué bueno estar esta mañana aquí en la presencia de Dios. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos regala una vez más de estar aquí delante de Él. Amén. Congregados para adorarle, glorificarle, exaltarle, para decirle que Él es bueno. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, el día de ayer tuvimos bautismos. Amén. ¿A cuánto nos da alegría eso? Gloria al Señor. Estábamos celebrando bautismos el día de ayer y es una tremenda bendición que Dios nos regala, hermanos, tener hermanos bautizados en el nombre de Jesús. Hermanos que comienzan su relación con Dios. Y yo quiero decirle, el momento más importante de la vida de un ser humano es cuando se pone a paz y salvo con Dios. Cuando arregla sus cuentas con Dios. Amén. Porque la verdad es que sí hay momentos importantes en nuestra vida, pero todos tienen una trascendencia aquí, humana. El día que usted se gradúa, el día que se casa, el día que llegan nuestros hijos. Bueno, hay una cantidad de eventos que
son importantes, pero cuando hablamos del bautismo, estamos hablando de un evento que tiene trascendencia eterna. Amén, 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 hermanos. Tiene trascendencia eterna. Gloria al Señor, porque es ponernos a paz con Dios, porque es donde Dios nos perdona los pecados, nos acepta como sus hijos. Hermano, inscribe nuestros nombres en el libro de la vida. Gloria al nombre de Jesús. Así que es una bendición muy grande. Gloria al Señor. Bueno, vamos a entregar estos certificados. Voy a pedirle el favor al hermano Libardo, a la hermana Mónica, nos ayuden, estén aquí atentos para entregar estos certificados. A quienes llamemos, por favor, se acercan acá y se quedan aquí de pie, guardando la distancia, y estaremos orando a Dios en favor de ellos. Amén. Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, certificado de bautismo se confiere a Frank Alejandro Salgado por haber aceptado a Jesucristo y decidido ser hijo de Él a través del bautismo en su nombre. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a invitar hasta acá al hermano David Valencia. Amén. Gloria al Señor. Todos los certificados dicen lo mismo, por eso no lo leeremos todos. Se confiere certificado de bautismo a Rocío Muñoz Restrepo. Bueno, la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba concede certificado de bautismo a Guillermo Sepúlveda Vargas. Gloria a Dios, nos alegra, ¿verdad que sí, hermanos? Es una inmensa bendición, es un triunfo. La Iglesia Pentecostal Unida de Aruba confiere certificado de bautismo a Recmari Álvarez Hernández. La Iglesia Pentecostal Unida de Aruba confiere certificado de bautismo a Michelle Salinas. La Iglesia Pentecostal Unida de Aruba confiere certificado de bautismo a Claudia Patricia Toquica Díaz. Bueno, y tenemos uno más, pero no está aquí esta mañana, el hermano Brian Peñalosa Mejía. Amén. Bautizamos 8 hermanos el día de ayer en el nombre de Jesucristo. Amén. Para el perdón de sus pecados. Bueno, me alegra saludar a nuestros hermanos que han sido bautizados en el nombre de Jesús. Les damos la bienvenida a la iglesia, ¿verdad que sí? Nos alegra contar con ellos. Y yo quiero decirles a nuestros hermanos, ustedes han sido bautizados como manda la Escritura. Hermanos, no como piensa la Iglesia Pentecostal, no, como manda la Escritura. Amén. Yo voy a pedirle al hermano de audiovisuales que me ayude, por favor, y nos coloque Hechos 2:38. Ellos han sido bautizados, hermanos,
como manda la Escritura. La Biblia dice, Pedro les dijo, escuchen esto, cuando los discípulos escucharon la gran comisión de Jesús, Jesús les dijo, vayan y bauticen en el nombre. Y Jesús les dijo, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús les estaba diciendo esas palabras, les estaba diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un nombre. Amén. Yo se lo repito, Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la palabra Padre no es un nombre, la palabra Hijo no es un nombre, Espíritu Santo tampoco es el nombre de Dios. Él tiene un nombre. Por eso cuando los discípulos fueron a bautizar, hermanos, cuando los discípulos fueron a bautizar, usted encuentra a Pedro entonces que les dijo cuando le preguntaron, ¿qué haremos ahora después de nuestra condición? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, y escuche que él da el nombre, en el nombre, y da el nombre, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo? Hermano David, Hechos 4, 11 y 12, por favor. No porque a nosotros nos parezca, es que la Biblia lo dice. Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Por eso Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero escuche, no es que a nosotros nos parezca, es que escuche lo que dice la Biblia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Se lo explico un momentico. Ese Jesús que ellos veían, no entendían quién era él. Así que ellos tenían una confusión. Por eso la Biblia dice que lo habían rechazado. Él era las construcciones antiguas de esa época se paraban sobre piedras, pero se escogía una piedra principal sobre las que tenían que ir las otras piedras poniéndose encima de la edificación. Así que el escritor dice, este Jesús es la piedra reprobada, la que ustedes no conocieron, era la principal piedra del ángulo. Y él dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y escuche el verso siguiente. Y en ningún otro, verso 12, todos leámoslo. Y en ningún otro hay salvación, escúchelo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Así que sobre ellos ha sido invocado el nombre de Jesucristo. Pero no porque a nosotros nos parezca, es que ese es el nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero hermanos, es que así fueron bautizados todos en la Biblia. Y yo quiero que usted entienda esto. En la Biblia todos han sido bautizados en el nombre de Jesucristo. La gente se confunde, pero en la Biblia todos los bautismos realizados han sido en el nombre de Jesucristo, porque la Biblia no se contradice. Ahora vámonos a Hechos capítulo 8, verso 16. Tengan la bondad. Perdonen que los tenga un momentico ahí de pie. Mire lo que dice Hechos 8, 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Estos cristianos, hermanos, de los que está hablando Hechos capítulo 8, eran los cristianos de Samaria. Todos los cristianos de Samaria habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vámonos a Hechos capítulo 10, verso 43 y luego el verso 48. ¿De quién?
de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero tiene que ser invocado el nombre, hermanos. Verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Este capítulo de Hechos 10, hermanos, todos los que leen la Biblia y conocen, este capítulo de Hechos 10 es la historia de un hombre llamado Cornelio. Y Cornelio es el primer gentil, escuche, no judío, era un gentil, el primer gentil bautizado en el nombre de Jesús y que fueron llenos del Espíritu Santo fue Cornelio. Eso quiere decir que el primero que nos abrió la puerta a nosotros para que después de él fuésemos bautizados fue esa historia de Hechos capítulo 10, la historia de Cornelio. Pero escuche, Hechos 19:5, los cristianos de Éfeso. Todos los cristianos de Éfeso fueron bautizados en el nombre de ¿quién? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hermano que está aquí, todos los bautismos en la Biblia son en el nombre de Jesús. El mismo apóstol Pablo, cuando él cuenta su conversión, escuche lo que él dice en Hechos capítulo 22, verso 16. Cuando Pablo cuenta su conversión, cómo él llegó a conocer a Jesús, mire lo que dice. Ananías le dijo a Pablo cuando descendió a su casa, mire lo que le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Es que tiene que ser invocado el nombre. ¿Cuál es la razón? Es que no hay otro nombre. Hermanos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que esto es importante que lo entiendan nuestros hermanos bautizados y toda la iglesia. Por eso nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, pero es que así lo manda la Escritura. Y así fue bautizado Pablo, y así bautizó Pedro, y así bautizaron a los cristianos de Samaria, y así bautizaron a los cristianos de Éfeso, y así bautizaron a Cornelio y a toda su familia. Amén. Porque es que, hermano, el único nombre en el cual hay perdón de pecados es Jesucristo. Amén. Y tiene que ser invocado el nombre. Así que sobre estos hermanos que están aquí, juiciosos de pie, ha sido invocado el nombre de Jesús. Y al ser invocado el nombre de Jesús, ese nombre les da perdón de pecados. Amén. Ese nombre hace que ellos puedan ser parte de la iglesia del Señor. Amén. Y quiero invitar a toda la iglesia para que podamos ser para ellos de gran bendición y que ellos también puedan ser de gran bendición a nuestra vida. Ellos hoy comienzan su vida cristiana. Necesitamos una iglesia que los ayude, que les dé ejemplo, que les aconseje bien, que les oriente. Hermanos, que podamos guiarles en el camino de Dios. Amén. Yo quiero invitar a toda la iglesia que estén de pie. Vamos a orar a Dios en favor de ellos. Que Dios los bendiga y los ayude. Amén. Todos oremos a Dios. Que Dios los bendiga y los ayude de manera grande y especial. Señor Jesús, invocamos tu nombre, te alabo, te bendigo. Te glorifico, te exalto, Señor. Te ruego que los bendigas, que los guardes, son nuestros hermanos. Señor, son tus hijos. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Oh Dios, tú los recibes como tus hijos, Señor. Te ruego, ayúdalos a llegar hasta el fin, Señor. Este camino consiste de arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús, recibir el Espíritu Santo, pero también hay dos elementos muy importantes en la vida de ellos:
permanecer y perseverar. Ayúdalos, Dios, a perseverar hasta el fin, pero también a permanecer en la doctrina y en la palabra, Señor. A permanecer en las enseñanzas, que en el camino, Dios, no se desvíen. Oh Dios, guárdalos, ayúdalos, dirígelos, bendícelos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Pueden volver a sus puestos, hermanos. Les voy a exonerar hoy de hablar aquí porque tenemos solo este micrófono para que no se sientan. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Tengan la bondad, hermanos. Libro de Efesios capítulo 5. Libro de Efesios capítulo 5. Tengan la bondad. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Efesios capítulo 5, versículo. Bueno, vamos a leer desde el verso 21 hasta el 33. Es importante que todos podamos conocer este pasaje, hermanos. Este pasaje es una gran enseñanza acerca de la vida en familia, la vida en pareja. Y estamos en nuestro programa Varones que enfrentando desafíos. Así que necesitamos que Dios nos ayude a pasar por los desafíos. Verso 21, vamos a leer todos a una misma voz este pasaje bíblico hasta el verso 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Verso 33 todos. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Digamos gloria a Dios, hermanos. Tomen asiento, tengan la bondad. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Hay un tema que se ha organizado para este día y es la relación matrimonial que agrada a Dios. Amén. Hermanos, empezamos el día jueves con la semana de los caballeros. De paso les digo, a partir de la tercera semana del mes de junio viene el Congreso de Damas. Amén. Así que vienen otras enseñanzas muy importantes de la pareja, de la familia, amén, de los hijos. Y esto es muy importante, hermanos, que le prestemos atención. Yo quiero invitarle, préstele mucha atención, porque a veces poca atención le prestamos a lo que dice la palabra de Dios y es cuando llegamos a los conflictos en nuestra vida.
El día jueves teníamos una enseñanza para los caballeros acerca del machismo. Amén. Acerca del machismo estábamos enseñándole a todos los varones el día jueves. Y hermanos, es bien importante entender realmente qué es el machismo y todo el daño que hace a una relación de pareja. Amén. Una palabra dura, un grito, un maltrato, eso es machismo. Amén. Expresiones donde se quiere coartar el derecho de la esposa, eso es machismo y realmente Dios no nos lo permite en su palabra. El que la Biblia diga que el hombre es cabeza de la mujer, no le está autorizando para que sea un hombre autoritario. Es a quien Dios le entregó el rol de liderar, amén, la familia, y le entregó la función del líder, el que debe ir adelante en todo. Hermano, hay una diferencia entre ser líder y ser jefe. Así que los líderes van adelante con el ejemplo y la instrucción. Amén. Los líderes, la gente los sigue porque ellos van adelante. Los líderes no son arrieros. Hay diferencia entre ser un líder y ser un jefe o ser un arriero. Los arrieros arrean y van atrás, pero los líderes van adelante, marcando el camino, dirigiendo, siendo ejemplo. Amén. Así que esa fue la conferencia del día jueves y les hablábamos a los varones. Pero anoche les hablaban a las mujeres acerca del feminismo, porque ni el machismo lo aprueba Dios, pero tampoco el feminismo. Amén. Así que Dios al hombre y a la mujer le ha entregado unos roles y ha querido que cada uno de ellos se mantenga en esos roles que Dios les entregó. El problema del mundo está en que hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Los hombres desobedecimos a Dios y quisimos tomar el control sobre la vida de las mujeres, controlarlas en todo y ser autoritarios con ellas. Pero la mujer se cansó de eso y es válido que pudiese reclamar sus derechos, porque de hecho Dios se los dio y los tiene, y por eso somos pareja, porque caminamos a la par, el uno al lado del otro. Eso somos una pareja. Amén. Pero la mujer siguió de largo y entonces cayó en lo que se llama el feminismo. Y el feminismo, ayer les explicaban a las mujeres, son unos movimientos que han venido estructurándose, formándose, pero detrás de ellos se han venido anexando una cantidad de cosas y está destruyendo al mundo el pensamiento feminista. Porque no es simplemente decir que las mujeres tienen derecho, que están en igualdad de condiciones de los hombres, sino que siguió de largo, hermanos, y entonces ahora la mujer compite con el hombre. Ahora ella cambió su rol y dice: yo no necesito al hombre. Y hay una cantidad de eventos que la palabra de Dios no los dice de esa manera. Amén. Y la mujer, es verdad que necesita tener su lugar y nosotros debemos respetar su lugar. Pero hermano, en el pensamiento de las mujeres todo se desencadenó y se fueron a un lado de libertinaje y apertura a una cantidad de cosas que hoy tiene a la sociedad confundida. El mundo hoy está confundido y aunque es verdad que estos temas hay que manejarlos con prudencia, sin embargo, no obstante, tenemos que mantenernos en los principios bíblicos. Amén. No atacamos, hermano, a la persona como tal, pero al pecado hay que llamarlo pecado, y a las cosas que los seres humanos se saltan del orden divino, también hay que llamarlos de la misma manera. Amén. Esta mañana nos hablaban de un tema y es varones. A ver, los que estaban por ahí en el culto, aquí hay algunos que estuvieron esta mañana. ¿Parados qué? De pie, enfrentando la batalla de la fe. Amén. Así que, hermanos, necesitamos en medio de las adversidades que trae la vida, hermanos, varones, esposas, estar de pie enfrentando las adversidades. Yo quiero que comprendamos algo. Hermanos, en la vida de familia se enfrentan adversidades, hay momentos difíciles, pero necesitamos
estar de pie y seguir adelante. Amén. No quiere decir que no hay problema. Alguna vez alguien dijo, levante la mano el que no haya tenido problemas en su hogar. Y por allá alguien se atrevió a levantar la mano y le dijo, escúcheme entonces esta prédica porque toda es para usted. Amén. Porque realmente, hermanos, sí se tienen problemas en los hogares. Se tienen problemas. Son dos vidas, dos seres humanos, formas de pensar diferentes, con visión de la vida diferente, pero que en el temor de Dios se alinean para tratar de crecer y formar una relación de pareja. Amén. Pero hermanos, en esta mañana vamos a hablar sobre la relación matrimonial que agrada a Dios. Amén. Y déjeme decirle, hay muchos conceptos acerca del matrimonio y sí que los hay en el mundo. Y yo quiero comenzar diciéndole a todos los que están aquí en esta hora, qué bueno que no hayan hermanos que cuando la gente de afuera en sus reuniones o los hombres se reúnan a hablar acerca del matrimonio, ojalá los hermanos de la iglesia no participen de esas charlas. Ni usted sea parte de los que se ríen de los comentarios que hace del hogar, de la esposa, y que a usted lo maneja, es que a usted le dice, porque hermano, nosotros somos diferentes. Y a veces los cristianos caemos en el mismo nivel de bajarnos al mismo espacio de la gente del mundo en la vida de hogar y de familia, y no es así. Y si usted cae allá, le quiero decir, eso nos va a traer problemas en nuestra vida. Amén. Porque a veces vamos aprendiendo conceptos y pensamientos del mundo y queremos aplicarlos, pero hermano, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Así que la iglesia debe hablar como habla Cristo, como nos enseña Cristo. Amén. Hermanos, la Biblia habla del matrimonio. La Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien. No es como el mundo dice. No es que el matrimonio es un mal necesario. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén, hermanos. ¿Están aquí conmigo? Pero miremos qué es un matrimonio. El matrimonio, hermanos, escuche esto, es la unión de un hombre y una mujer para estar unidos con un propósito. Amén. Ese es el matrimonio. Es la unión de un hombre y una mujer para estar unidos con un propósito. Y ese propósito es amarse, respetarse, cuidarse, ayudarse y deleitarse mutuamente. Amén. Amén. Déjeme decirle, a veces hay expresiones anticristianas, o sea, que no son de cristianos, que no son hijos de, que no es de hijos de Dios, acerca del matrimonio. Y déjeme decirle, eso trae dolor cuando se escucha, hermano, cuando se manejan esa clase de expresiones. ¿Sabe por qué? Porque el que diseñó el matrimonio no fue hombre alguno. El matrimonio no proviene de un diseño de los seres humanos. El matrimonio es algo que Dios diseñó. Amén. Él es quien dijo, escuchen esto, varones. Cuando Dios creó al hombre, fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que Dios le colocó al lado una mujer. Y cuando se la dio, hermano, les entregó a ellos. Cuando Adán la vio, Adán reconoció que ella era diferente a todas las otras creaciones. Y cuando la vio, Adán dijo, ella es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Lo que estaba diciendo Adán es que ahora él tenía una compañera de su mismo nivel. Pero qué bueno entender esto, hermanos. Y Dios dentro del matrimonio nos dio roles. Amén. La responsabilidad que Dios nos dio en el matrimonio a los hombres, y esto no se nos puede olvidar, es la de ser líderes. Varones, jóvenes que están aquí, que algún día van a entrar en el estado de matrimonio. Su rol dentro del matrimonio es de ser líderes.
Y esto de ser líderes es que implica que usted es el que va adelante en todo. Usted no, a los hombres la esposa no va a ir al culto. Es que usted es el líder. Es que ahí es cuando nuestros roles se cruzan, hermanos. Y yo les he dicho a los varones, si usted baja en su rol, la esposa lo va a tomar porque alguien tiene que cubrir esa necesidad. Así que la esposa no debe decirle, hey, esposo, ¿vas a ir a la iglesia? No, el primero que debe estar levantado y ser ejemplo y estar preparado para ir al culto y a buscar es el varón. Porque allí es cuando nos chocamos en los roles. Hermano, los roles se pierden cuando nosotros perdemos la función. Somos los líderes. Los primeros que deben de estar siendo ejemplo a la familia es el varón. Amén. El que debe dar el paso a la oración primero es el hombre. Amén. Ojalá el que más se ha conocido en la casa por orar sea el hombre. Amén. Y yo quiero invitar a todos los varones, hermano, eso es ser líder. No es decir, es que yo soy el líder y aquí se hace lo que yo digo. Léalo en la Biblia. No, es que nosotros leemos mal la Biblia y no la entendemos. Le aplicamos nuestra propia interpretación. Amén. Así que a veces los esposos dicen, váyanse para el culto. No, el primero que debe estar en el culto es usted. Al que los hijos deben ver aquí adorando a Dios de la mejor manera, debe ser al hombre. ¿Sabe por qué a veces los hijos se confunden en el rol y las hijas se confunden en el rol? Porque nos ven a nosotros los líderes. Supuestamente mandamos y pedimos y decimos que se haga, pero en otras áreas de la vida no lo somos. Amén. Están aquí conmigo, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Hermanos, pero a la mujer Dios también le entregó un rol y le dijo, debes amarlo y respetarlo. Y ahí también tenemos serios problemas, porque se va perdiendo el respeto hacia el hombre al lugar que Dios le dio. Y entonces la mujer va tomando una posición que no es la que Dios le ha dado. Y cada que te la saltes te vas a saltar el estatuto y lo establecido por Dios. Es que yo soy así y es que este es un siglo diferente, es que el mundo ha cambiado. Hermano, puede cambiar el mundo, pero los principios de Dios no van a cambiar. ¿Sabe por qué tenemos el mundo como está hoy? Porque hemos alterado los principios que el Dios del cielo nos ha dado. Así que es importante entender eso. Ahora, mujeres, no se trata de una sujeción, es que no se trata de obligarlas. Y yo quiero decirle algo que necesitamos entender los hombres y necesitamos entender las mujeres. Bajo un buen liderazgo del hombre, la mujer se va a sujetar por respeto y admiración a ese hombre. Pero si él no dirige, ella se va a saltar, pero no debe saltarse porque Dios no, aunque él no lidere bien, la mujer no se lo debe saltar. ¿Me comprenden eso? Eso quiere decir que si un hombre se equivoca en su rol, ojalá que no, pero eso no le autoriza a la mujer para que se salte el rol y diga, no, porque Dios también le dijo a la mujer, es que tú tienes un lugar. Así que los hombres tenemos un lugar y las mujeres delante de Dios tienen un lugar. Y en esos dos lugares debemos mantenernos cada uno. Digamos gloria a Dios. Hermanos, si así lo hacemos, tendremos bendición. Si así nos mantenemos, la bendición de nosotros y la vida matrimonial será una bendición. Gloria al Señor. Déjeme hablarle de algunos aspectos de lo que debe, hermanos. El título de nuestro tema hoy es la relación matrimonial que agrada a Dios. Amén. Y yo quiero decirle algunos aspectos para lo que es el matrimonio. Y hoy no me voy a detener tanto en las normas y en lo que ya hemos predicado muchas veces, sino que hablemos hoy de la bendición que hay en un matrimonio y para lo que es el matrimonio. Y qué bueno que nuestros jóvenes puedan entrar a un matrimonio con esa visión. Y qué bueno que los que estamos en matrimonio podamos sostenernos en esa visión. Amén. Digamos gloria a Dios.
El primer punto del que quiero hablarle, hermanos, es que el matrimonio lo estableció Dios y ha de ser de bendición cuando el matrimonio se convierta en algo deleitoso. Así que la vida de pareja debe ser algo deleitoso. Amén. La vida y la unión del hogar, la pareja, los cónyuges, deben entender que el matrimonio es para eso, para una vida deleitosa. Y para eso lo diseñó Dios. El libro de Isaías capítulo 62, verso 5. La vida de pareja y el matrimonio debe de ser, hermanos, una relación de gozo, de deleite. Amén. Isaías capítulo 62, verso 5. Para eso es la vida de hogar, de pareja, de matrimonio. Mire lo que dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Hermano, como el gozo del esposo con la esposa. Yo quiero que entendamos eso. Dios diseñó el matrimonio para que se viviese en él con gozo. Y no hemos dicho que no hay problemas, pero para eso es el matrimonio. Salmo 62, verso 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Amén. Creo que me salté la cita. Dios se deleita, hermanos. Creo que me salté la cita. Dios se deleita en que usted y yo tengamos una relación estable. Amén. Y que nos deleitemos en Él y en su presencia. Y yo quiero decirle algo en esta mañana, esposos, esposas. No volvamos la vida de hogar y de pareja una carga. No es una carga. Volvámoslo un deleite. Y en los hijos de Dios, en nosotros, la vida en pareja debe volverse un deleite. Y si nos hemos salido de allá, hermano, tenemos que volver a ajustarnos y entrar allá. Amén. Pero no lo volvamos una carga. Y yo quiero decirle algo, hermanos. Cuando uno mira el comienzo del hombre y la mujer, desde el libro del Génesis, cuando uno mira ya desde la creación, usted va a encontrar que Dios creó al hombre, pero luego creó a la mujer, y Él quería que ellos viviesen en un gozo y en una armonía, y ambos se ayudasen y estuviesen unidos. Así que, hermano, todo lo contrario a eso va en contravía con el diseño de Dios al hogar y a la pareja. Amén. Digamos gloria a Dios. Míreme por favor a la persona que está a su lado y dígale: hey, esto nos conviene. Dígale por favor: hey, esto nos conviene. Y yo quiero decirle, hermanos, esto nos conviene a todos. Y aquí puede haber alguien que diga: no, pero yo no tengo esposo, pero tienes hijos o tienes hijas. Y en algún momento te tocará aconsejar a tus hijos y a tus hijas. Y aconséjalos acorde a la palabra de Dios, no acorde al mundo. Varones, no acorde a lo que su papá le enseñó, hermano, con todo respeto, pero nuestros padres no eran expertos en familia. ¿Sabe de dónde venimos nosotros? ¿Sabe de dónde nace el machismo? O no desde dónde nace, pero ¿sabe quiénes contribuyeron al machismo en gran parte? A ver, las mujeres, ¿quiénes contribuyeron al machismo? Digan las mujeres. ¿Quiénes? A ver, las mujeres. ¿Saben ustedes que la persona que más ha construido el machismo en los hijos es la mamá? Y casi ninguna mamá va a decir: ¿cómo? Él. Eso fue el esposo. No. Porque las mamás enseñan, hacen una diferencia de roles entre el hombre y la mujer,
pero van formando en el hombre un hombre que no lo enseñan a ser parte del hogar, sino que el hijo tira por allá y le dejan todo tirado. Ella recoge, él va y sale y ella hace todo por él. Y una cantidad de cosas se le brindan a veces al hijo hombre, que él se va enseñando a que la mamá, que es mujer, debe de hacer todo por él. Y cuando él crece, ese mismo concepto que le formaron lo transmite a su esposa. Entonces él grita y quiere que la esposa venga. Él manda y él deja todo por ahí, pero realmente nuestras mamás, sin darse en cuenta, nos enseñaron eso. Y hermano, al hijo varón hay que enseñarle, hay que mantenerlo como varón, y hay que mantenerlo y enseñarle que él es un hombre. Es que eso no es que nos lo plantaron ellas, no, así nos diseñó Dios. Pero hay que enseñarle que como hombre también es parte de un trabajo, de una ayuda, de un equipo en una casa, de un ayudar, de un colaborar, de un servir, de un brindar. Amén. Yo les mostraba unas fotos a los hombres y nos reíamos aquí el jueves sobre esas fotos, porque algunos decían, uy, no, esos sí son pasados. Pero a veces yo creo que pasados hemos sido todos. Amén. Porque nos enseñaron mal y a veces en nuestro rol nos hemos confundido. Hermanos, pero cuando uno mira el diseño de Dios al comienzo, uno encuentra a Dios mirando al hombre y a la mujer desde el Génesis, y cuando establece la pareja, hay un propósito al establecerla, y es que Dios creó al hombre primero. Pero luego Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando Dios le creó a la mujer, si Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, era que el hombre estaba ¿qué? ¿Estaba qué? No, bueno, en parte estaba aburrido. Aquí dicen que estaba aburrido. Sí, estaba aburrido, claro, viendo al león, la leona, viendo al tigre y también viendo a todos los animales. Él estaba solo, pero hay algo más allá. Creo que por ahí lo dijeron. Estaba incompleto. Así que hermanos, no es que seamos más que ella. Ella es mi otra, es la parte que me complementa. Nosotros en la pareja somos complemento el uno del otro. Amén. Así que varones, necesitamos a la esposa, y eso de que es verdad que si alguien no se casa, uno puede vivir en cualquier estado de la vida, soltero, casado, viudo o cualquier circunstancia, uno puede vivir bien. Pero ese estado en el que yo puedo vivir bien no me quiere decir a mí que yo no necesito la esposa. Porque a veces la gente piensa de esa manera, o que la esposa no, o que la mujer no necesita a su esposo. Claro, se puede vivir soltero, casado o viudo, y se puede estar bien, pero eso no quiere decir que no se necesita. Y hermanos, cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando creó a Eva, era que estaba viendo a un hombre que estaba solo, que estaba incompleto, que necesitaba alguien de su misma naturaleza para que lo complementara. Gloria al nombre de Jesús. Y es cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Cuando el hombre la vio, cuando el hombre vio a la mujer, hermano, Adán se admiró. Adán se admiró. Algunos escritores dicen que Adán escribió, que ese pasaje bíblico, realmente Adán expresó una prosa, una poesía cuando la vio. Lo que pasa es que lo que se escribe a veces suena muy seco lo que se escribe. Cuando uno escribe algo tiene que tener muy cuidado, porque las expresiones escritas a veces no alcanzan a transmitir todo el pensamiento. Pero lo que dice el pasaje realmente, y los estudiosos, ellos van más allá y dicen, no, Adán cuando vio a la mujer se admiró de ella, y cuando él dijo, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, él era inspirado al ver esa creación. Amén. Y hermanos que están aquí, nosotros necesitamos entender el diseño de Dios para que no lo cambiemos nosotros. Porque a veces nosotros cambiamos el plano y el diseño de Dios sobre el hogar, sobre la vida, sobre el hombre, sobre la mujer. Y hermanos, a esto hay que prestarle atención. Gloria al nombre de Jesús. Pero no solo Adán se admiró de la creación de la mujer.
Cuando usted lee el libro de Génesis, cada vez que Dios creaba algo, terminaba diciendo, y vio Dios que era bueno. Así que cuando Dios vio a la mujer y terminó su creación con ella, Dios vio que había hecho una buena creación. Así que las mujeres, hermanos, son una buena creación de Dios, y cada uno de nosotros necesita entender que eso es lo que Dios diseñó y que nos hizo hombre y mujer para complementarnos, y que su propósito es que nos deleitásemos en el matrimonio. Amén, diga gloria a Dios. Dios quería, y su propósito era que la relación de pareja fuera a ser felices y que el uno al otro pudieran suplir las necesidades. Hermano, y aquí ambos tenemos que aprender. Amén. Amén. Proverbios 5, versículo 15. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el 19. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Verso 16. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Así que Dios creó la pareja y nos permitió unirnos, pero para que sea esto, hermano, para que nos deleitemos y vivamos en el matrimonio un deleite, amén, y que podamos verla a ella como sierva amada y graciosa gacela. En la cultura antigua, hermano, las gacelas eran animales muy admirados por su gracia, por su belleza. Así que por eso el escritor usa esta analogía hablándonos de la gacela y dice, y sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Amén, ¿están conmigo? Hermanos, cuando cada miembro de la pareja asume su rol, el matrimonio será un deleite. Estamos hablando hoy del hogar que agrada a Dios. Y el primer punto que necesitamos tener en cuenta es que el hogar debe ser un deleite. Amén. Hermanos, esto no quiere decir que no hay incidentes. Claro que sí. Esto no quiere decir que no hay problemas en la vida de pareja. Sí los hay. Esto no quiere decir, hermano, que no hay momentos en que hay inestabilidad en la pareja. Sí lo hay. Pero déjeme decirle, hermano, no podemos quedarnos ahí. Tenemos que mirar el diseño de Dios, el propósito con el cual Él estableció el hogar, la familia, la pareja, superar la adversidad y seguir adelante. Amén. Porque hay personas que se quedan ahí en la adversidad, y en esa adversidad es donde se rompen los hogares y no se entendió que había que seguir adelante. Pero cada uno tiene que cumplir su rol. Y hermanos varones, esto es muy importante entenderlo. A veces el machismo es el que ha generado el feminismo, y el feminismo trajo otros problemas. Pero a veces ese maltrato, esas expresiones duras generan otras consecuencias delicadas. Amén. Así que necesitamos actuar acorde al modelo de Dios. Y hermano, yo quiero que entendamos esto. Cuando un hogar se destruye, hermano, no miren para los lados. Iglesia del Señor, cuando un hogar se destruya, no mire para los lados, mire para adentro. Cuando un hogar se nos destruya, tenemos que mirar es hacia adentro. Porque uno a veces tiende a decir allá, no, yo tengo que mirar para adentro. ¿Qué cosas en nosotros fallaron en este proceso, amor? Amén. ¿Qué falló en la responsabilidad? ¿Qué falló en la responsabilidad? ¿En qué se falló en obedecer a Dios? Porque la palabra de Dios es clara, y si nos lo saltamos, por eso fracasamos, hermano. Entonces yo tengo que mirar hacia adentro y mirar en qué fallé yo en guardar la palabra.
Amén. ¿En qué falló mi cónyuge? ¿En qué estamos fallando? Número 2, el matrimonio. Número 1, el matrimonio es ¿para qué? Para deleite. Ojalá lo apunte. Hermano, créame que algunos cuando salgan de aquí ya no se van a acordar. Amén. Por eso es que fracasamos. Porque nosotros sí oímos la palabra, pero no la retenemos. No la guardamos. Algunos ya se están acomodando. Ya los veo con ojos chiquiticos. ¿Ya? Cuando salgamos de aquí, el hogar seguirá igual. Porque la palabra es para escucharla y llevarla a la práctica y decir, wow, yo tengo que tomar cosas de lo que hoy escuché para que mi hogar mejore. Amén, para que mi vida de familia mejore. Así que hermanos, por eso es bueno y le aconsejo, tráigase una libretica a cada culto. Porque hay cosas que usted tomará nota que le van a servir en cualquier momento de su vida. Amén. Número 2, el matrimonio es para ayudarnos mutuamente. Amén. El matrimonio es para ayudarnos mutuamente. Así que el matrimonio o el hogar que agrada a Dios es aquel matrimonio que se ayudan mutuamente. El libro de Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 al 12 dice la palabra de Dios: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Verso 10: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Verso 12: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Así que hermano, la Biblia es clara en decir, son mejor dos que uno. Pero el propósito de Dios es que nos ayudemos mutuamente. Amén. Para eso está diseñado y quiere Dios el matrimonio. Y todo matrimonio que quiera vivir en la voluntad de Dios, hermano, somos una ayuda mutua. Y no solo es la esposa para el hombre, somos ayuda mutua el uno para el otro. Amén. Hermanos varones, no es llegar a la casa, llegaron ambos juntos y usted recostarse y decir, mi hija, tráigame, esposa, tráigame, amor, tráigame. No, pero somos un equipo y ambos están trabajando. Amén. Si la esposa trabaja en casa, su función es ser ama de casa, bueno, tampoco espere que llegue el esposo a hacer el almuerzo si usted estaba todo el día en la casa. Y somos un equipo. Amén. Porque a veces hay personas que dicen que mi esposo es una belleza. Yo soy ama de casa y ni siquiera sé cocinar. No, porque ahí somos una ayuda mutua. Amén. En esto, hermano, es que tenemos que entender dónde Dios nos ha puesto. Y yo quiero que entendamos una cosa: no se nos olvide que detrás de nosotros vienen nuestros hijos. Así que muchas veces los hijos terminan como los padres. Escúcheme en esto: a veces los hijos terminan con las mismas circunstancias que los padres con los años. ¿Sabe por qué? Porque ellos fueron heredando todas esas conductas de la vida. Así que necesitamos, estimado Padre, revisarnos urgentemente y entender que es para vivir y ayudarnos mutuamente. Amén. Hermano, ¿sabe qué quiere decir eso? En todas las circunstancias. Es para ayudarnos en todas las circunstancias, en todos los momentos de la vida. Es para ayudarnos en las debilidades, en las alegrías, en todo. Hermano, la pareja debe ayudarse el uno al otro, planear juntos el uno con el otro. Escúcheme en esto: no competir. No competir, hermano. Hay parejas que se dedican a competir el uno con el otro. No hable mal de su cónyuge. Pueden haber problemas, pero no hable mal de su cónyuge. Varones, no hablemos mal de nuestro cónyuge. Puede tener
pueden haber dificultades internas, pero no hablemos mal de nuestro cónyuge. No se desprecien. Varones, Dios nos manda a tratar a las mujeres con mucho cuidado, pero también a las mujeres. Amén. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Debemos ayudarnos mutuamente. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí tenemos un problema. Si no las tratamos bien, usted puede pelar las rodillas. Ay, sí. Así que antes de dar, no se le olvide, Dios no me va a escuchar. Dios no me va a escuchar. Escuchen los jóvenes que están empezando. Si tratas mal a tu futura, entiende que Dios dice para que tus oraciones no tengan estorbo. Ahí tenemos un problema. Y Dios nos condicionó porque somos dados a eso. Pero mujeres, esto no es para que usted se aproveche. Como a mí no me lo dijo, no, el versículo también es para ustedes. La mujer debe saber y aprender a vivir sabiamente con su esposo y darle el honor y el respeto que tiene su esposo. Eso del mundo, y que a veces pues ahí se juntan a veces las mujeres y dicen, yo en mi casa así como lo manejo como yo quiero. Pues allá, déjele eso al mundo. Deje que ellas manejen al hombre como quiera. Yo le diría a la hermana, respétele su lugar aunque él sea calmado. Dele su lugar. No, es que en la casa, hermano, y a veces uno escucha y se ríen las mujeres cuando hablan de eso, pero hermano, eso no puede ser en la iglesia. Su esposo, Dios le entregó un lugar. Y aunque él falle, respétele el lugar por obediencia a Dios. Y sus hijos y sus hijas aprenderán lo mismo. Sus hijos y sus hijas aprenderán. Pero necesitamos entender que el matrimonio que agrada a Dios no es el que el mundo nos ofrece. Por nosotros como iglesia no seguir estos principios y copiar muchas de las cosas del mundo, es que estamos en problemas. Amén. Hermanos, el matrimonio número 3, el matrimonio debe ser un continuo apoyo mutuo entre los dos. Así que debe ser para ayudarse mutuamente. Y escúcheme esto, debe ser un continuo apoyo mutuo entre los dos. Amén. El que desee que Dios lo escuche deberá entender que su relación con Dios depende de su relación con su esposa. Hermanos cristianos que están aquí y también mujeres, la relación con Dios depende o va de la mano de cómo tenemos la relación con el esposo, con la esposa. Así que Dios amarró esto, hermanos, y nos metió en una circunstancia donde necesitamos trabajar cada que hayan esos problemas de hogar, de familia, esos momentos de inestabilidad en que el barco se mueva, en que hay amenazas, en que hay circunstancias. Pero Dios lo amarró y dijo, si ustedes quieren tener una buena relación conmigo, dependerá de su buena relación con su esposo y con su esposa. Amén. ¿Están aquí conmigo? Hermanos, no podemos tratarla mal, varones, ni con insultos. Hermanas, tampoco ustedes pueden tratar a los hombres con insultos, ni con desprecios. Amén. Ni con frases hirientes. Amén. Hay que amarla, quererla y respetarla. Amén. 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 Digan amén los jóvenes pues por nosotros.
Eso. Calladitos todos. Proverbios capítulo 3, verso 1. Perdón, Proverbios 31. Proverbios 31, hermanos, y a partir del verso 11, se está hablando de la historia de la mujer virtuosa. No lo vamos a leer, pero en Proverbios 31 se habla de que la mujer virtuosa reúne unas características, pero ella es tan especial con su esposo que su esposo, la gente lo admira cuando camina por las plazas. Así que mire, hermano, esto, porque esto es interesante. Una relación acorde al diseño de Dios, la esposa será admirada y será llamada virtuosa. Y la Biblia la cataloga que ella es más preciosa que las piedras preciosas. Amén. Pero también esa mujer hace que un hombre sea admirado en las calles, en las plazas, con los amigos. Hermano, esa es una tarea de una mujer virtuosa. Y yo quiero decirle, ahí es donde está la bendición de Dios. Si queremos la bendición de Dios, necesitamos llegar a esos hogares que agradan a Dios, pero necesitamos construirlos bajo este parámetro. Amén. Hermanos, necesitamos tratar a nuestras mujeres con amor. Dios nos la puso hasta fácil de entender, no sé qué tan difícil de aplicar. ¿Cómo a qué? Como a vaso más frágil. Así que Dios dice, trátala como un vaso más frágil. Varones, necesitamos trabajar en eso. Pero mujeres, no se aproveche de eso. Usted debe brindarse para que su esposo le trate de esa manera. Porque hay hombres que pueden querer tratar bien a su esposa, pero su esposa es bien difícil. Hay personas que son difíciles. Hermanos, permítame decirle, nosotros necesitamos orar a Dios y pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Para poder sostenernos en esto, en lo que es el hogar y en estos diseños y roles que Dios ha establecido. Incluso si hay que pedirle perdón a Dios, necesitamos pedirle perdón a Dios. Amén. Yo no sé cuántos se levantan temprano a orar y en sus oraciones le dicen a Dios, ayúdame, dame sabiduría. Hermanos, yo le quiero decir algo que a veces me inquieta. Como pastor, a veces uno ve hermanos que se arrodillan 3 minutos, 5 minutos y ya. Esa fue toda su oración. Y yo le quiero decir, hermano, uno en ese tiempo no es capaz de hablar con Dios. O sí, uno sí es capaz, pero de mandar a Dios. Toda persona que ore tan poquitico, usted es muy bueno para mandar a Dios. Señor, gracias por todo. Me haces el favor, Señor, y te encargo mis hijos, te encargo mi hogar, te encargo el trabajo, te encargo todo, Señor. Y por favor no me falles, Dios, y nos vemos a la noche a ver cómo nos fue. Todo cristiano que le cueste orar será un cristiano que se viene a mandar a Dios. Pero hermano, a Dios nadie lo manda. Así que uno necesita, la oración toma su tiempo. Hablar con Dios toma su tiempo, porque de hecho, hermano, pedirle a Dios, las peticiones a Dios no están en el primer orden de la oración, están allá como en el cuarto lugar de lo que se hace. Primero, cuando yo llego ante Dios, yo tengo que llegar ante Dios alabándolo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Así que varones, nosotros necesitamos, y no me puedo quedar explicando los pasos de la oración, después hablaremos de ello, pero es importante que entendamos, varones, nosotros necesitamos sacar tiempo, porque en el hogar hay problemas, hay guerra, hay dificultad, hay ataques del enemigo. Es uno de los campos donde el enemigo quiere hacernos daño, pero hermano, necesitamos fortalecernos en oración. Amén. Diga gloria a Dios.
Así que necesitamos fortalecer nuestra relación. Permítame decirle, número 4, es una relación que si alguno no ha llegado a Dios, escúcheme en esto. A veces hay casos donde hay cónyuges que el uno es cristiano y el otro no, porque ella llegó primero o él llegó primero que ella al evangelio. Cuando ese sea el caso, hermano, el hogar que agrada a Dios es que el cónyuge creyente debe ser muy sabio para tratar de ayudar a que el no creyente, por la fe, por las obras y el comportamiento y la vida de su esposo creyente, pueda ser una inspiración para él o para ella. Amén. Y en esto necesitamos trabajar, porque hay personas que llegan al evangelio, pero llega uno de los dos primero. Normalmente llega uno primero. Oye, gracias a Dios, ayer bautizamos al hermano Gregorio y la hermana Patricia juntos. Al hermano Guillermo y a la hermana Patricia juntos. Pero tenemos casos donde bautizamos como a la hermana Tita, a uno de los dos en la pareja. Y muchos casos comienza así, uno de los dos comienza. Pero lo que la Biblia y lo que Dios quiere es que el creyente pueda ganar al otro por su ejemplo, su testimonio, su vida. Y hermanos, aquí tenemos una gran responsabilidad. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que nosotros podemos ganar a ese cónyuge con nuestro testimonio, nuestra vida y nuestra búsqueda de Dios. Amén. Un hombre puede hacer salvo a su mujer a partir de su testimonio y su vida. Igualmente una mujer puede hacer salvo a su esposo, amén, a partir de su apoyo, respeto, admiración, amén. Pero vivamos acorde a la palabra de Dios, hermanos. Pero también el hogar que agrada a Dios, y este es otro punto, es aquel hogar que cumple sus roles y por cumplirlos traerá estabilidad a todos los miembros de la familia. Hermanos, miren, el mundo está en crisis. El mundo está en crisis. Y el mundo se está destruyendo. Y el mundo que le va a tocar a nuestros hijos cuando crezcan, si Dios no ha venido, esto es un mundo confundido. Esto lo cambiaron. Esto lo tiene, la sociedad tiene esto cambiado. Pero aquel hogar que guarde los parámetros bíblicos y levante y viva con su esposa y su esposo acorde a lo establecido con Dios y enseñen a sus hijos en lo establecido por Dios, hermano, eso traerá estabilidad a todos los miembros de la familia. Una pareja, un hogar que vive como el Señor establece, hermano que está aquí en esta mañana, eso traerá estabilidad a todos los miembros de la familia. Muchos de nuestros hijos están en serios problemas en sus vidas y muchos otros caminarán perdidos por la vida por los problemas y la inestabilidad del hogar. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, los hijos necesitan ver en la pareja unión, armonía. Ellos necesitan ver que el matrimonio de sus padres es una bendición. Ellos necesitan ver, hermanos, que hay un ejemplo en sus padres. Amén. Los hijos que aprendan a estimar el matrimonio, escuche, los hijos que aprenden a estimar el matrimonio por el ejemplo de sus padres serán excelentes hombres y mujeres el día que ellos entren en sus matrimonios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Un matrimonio sólido, y ya voy terminando, trae bienestar y seguridad a toda la familia, hermanos. Un matrimonio sólido le da bienestar y le da estabilidad a toda la familia. Los hijos que crecen en hogares estables serán hijos que crezcan sanos emocionalmente. Amén. Así que esto hay que prestarle atención. Hermanos, cuando ese hijo llegue a ser esposo o esa hija llegue a ser esposa, serán de gran bendición para su propia familia. Así que déjeme terminar diciéndole, es urgente
que le demos importancia a nuestra vida de hogar y de pareja. Es urgente que amemos a nuestro cónyuge y cuidemos de nuestro cónyuge, aunque él, hermano y hermana, no cumpla sus deberes. Y yo quiero que esto lo entienda. Si el esposo no cumple sus deberes, eso no le da permiso a la esposa para que ella los quiebre. Ella debe cumplir sus deberes ante Dios, aunque él no los cumpla. Viceversa, si el esposo cumple sus deberes, pero ella no los cumple, eso no le da autoridad a ella para que ahora se salte y diga, yo lo hago porque... No, es que Dios a cada uno nos juzgará de manera individual. Y cada uno tenemos una responsabilidad que cumplir. Usted puede decirme, pastor, no es tan fácil. Yo sé que no es tan fácil. Pero tenemos que entender que arriba de nosotros está Dios. Y Él es el que ha legislado. Amén. Él es el que ha establecido. Y hermano, mientras nos mantengamos ahí, tendremos la bendición de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, la Biblia nos presenta el matrimonio como una bendición. Y hagamos del matrimonio esa bendición. Amén. Mantengámonos en el lugar que Dios nos ha puesto. Hermano, el problema no es el matrimonio, el problema somos nosotros. El matrimonio Dios lo estableció y es una bendición. Somos nosotros los que lo intervenimos de manera inadecuada. Tenemos hombres que van cuando quieren, vienen cuando quieren, pero también hay mujeres que van cuando quieren, vienen cuando quieren y no guardan su lugar dentro del matrimonio. Hermanos, nosotros somos responsables de la situación de nuestros hogares. Nadie más sino nosotros. Yo quiero invitarle que esté de pie, tenga la bondad. Dios quiere hogares que sean una bendición. Esos hogares deben de estar aquí, hermanos. Y yo quiero invitarle a que oremos a Dios para que Dios nos ayude y nos bendiga en nuestros hogares, nuestras familias, nuestra vida en pareja. Que Dios nos ayude a enderezar todas aquellas cosas que nos hacen daño, nos afectan. Y que usted pueda decirle, Señor, yo quiero un hogar de bendición. Pero hermanos, Dios no va a hacer lo que a ti te toca hacer. Porque hay gente que ora por su esposa, pero tiene que orar y la Biblia nos manda hacerlo. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Varón, tienes que hacer tu parte. Hermana, usted está orando por su esposo, no puede dejar de hacerlo, pero tienes que hacer tu parte, mujer, por él. Y yo quiero invitarle a que oremos a Dios, porque hermano, el enemigo quiere dañarnos los hogares. Y yo quiero invitarle, cada que usted escuche un tema de estos, préstele mucha atención. No deje que estos temas pasen en la iglesia. El día que usted escuche que viene congreso de damas, semana de familia, corra. Corra y diga, yo me voy, porque yo tengo que aprender algo más. No hay una universidad para padres ni para pareja. No hay una carrera para eso. Pero gracias a Dios tenemos la palabra y la iglesia enseña mucho. Pero préstale atención. Porque tu hogar vale mucho, tu esposa vale mucho aunque tenga errores. Tu esposo vale mucho aunque tenga errores. Y de la estabilidad de ustedes depende esos hijos que vienen atrás, que van a enfrentar un mundo mañana y necesitan la bendición de Dios. ¿Por qué no me acompaña a orar y le decimos, Señor, bendícenos? Cierre sus ojos y dígale, Señor, perdóname y ayúdame. He cometido errores en mi hogar, en mi relación, en mi vida. Dígale a Dios, Señor, dame sabiduría para cambiar muchas cosas. Oh hermano, necesitamos pedirle a Dios sabiduría para cambiar muchas cosas. ¿Por qué no le dice a Dios? Yo no conozco su hogar, ni su vida, ni su familia. Pero vamos a orar a Dios y dígale a Dios, Señor, ayúdales.
Oh Dios, te pido, Padre Santo, por cada hogar, cada familia de la iglesia, cada pareja. Señor, ayúdanos. A veces perdemos el propósito de la familia, Señor, y el hogar es para que sea un deleite, el matrimonio es para que sea deleitoso, es para que se ayuden mutuamente, para que el apoyo sea mutuo entre los dos. Es una relación donde si alguno no ha conocido a Dios pueda ser salvo por el testimonio de aquel que conoce a Dios. El matrimonio es algo que cuando se vive acorde a tu propósito traerá estabilidad a todos los miembros de la familia. Bendícenos, ayúdanos, guíanos. Guía a nuestros jóvenes, Señor, para que ellos aprendan a vivir bien. Bendice cada familia, cada hogar de la iglesia. Donde hay problemas, Señor, ayúdanos. Donde tengamos debilidades, ayúdanos a fortalecer esas debilidades. Donde tengamos crisis, ayúdanos, Señor, a superar esa crisis. Oh Dios, yo te lo pido, Padre Celestial. Bendice tu iglesia y bendice la vida de hogar, de familia. Danos hogares llenos de tu favor, tu gracia y tu bendición. Perdónanos errores que cometemos, fallas. Perdónanos, Señor. Oh Dios, nuestra relación contigo depende de la relación con nuestro cónyuge. Y ayúdanos en esta mañana a entenderlo, Señor, para solucionar cualquier dificultad, Padre bendito. Oh Dios maravilloso, te lo pido. De una cosa estoy seguro, Señor, tú nos hablas porque nos amas. Tú estás dispuesto a perdonarnos, Señor, si nos disponemos a hacerlo. Oh Dios, tú estás dispuesto a sanar nuestras heridas. Ese eres tú, Señor, un Dios de perdón, de misericordia, que restaura, que sana, que levanta. Ayúdanos, Dios eterno. Oh Padre bendito.